Tercer Foro Internacional de Televisión. TV Morfosis. Convergencia. Escenario para una televisión interactiva. La evolución ha comenzado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a TV Morfosis, este tercer Foro Internacional de Televisión que realizamos desde Guadalajara, Jalisco, en el marco de la Feria Internacional del Libro. En esta ocasión, con el tema central Convergencia, escenario para una televisión interactiva. Estamos haciendo una gran cobertura, estamos llegando prácticamente a todo el mundo por distintos medios, a través de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, a través de sus 21 sistemas, en 7 sistemas de cable al interior de Jalisco y también en Michoacán, a través de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica. Estamos llegando a Centro, Sudamérica y España, también a Colombia a través del canal Zoom, nuestros amigos del canal Zoom. En esta cobertura llegamos prácticamente a todo el mundo por todas estas plataformas. Estamos en el marco de la Feria Internacional del Libro. Hemos convocado a más de 30 investigadores, realizadores y productores de la televisión para hablar precisamente sobre el futuro y el presente de esto que nos apasiona, que es el mundo de la televisión. Le voy a presentar a nuestros panelistas que nos acompañan esta noche. André Dorcé, el defensor del televidente, doctor en Media and Communication Studies del Goldsmiths College, Universidad de Londres. Es actualmente defensor del televidente del Canal 22, en su natal México, desde donde produce y dirige programas especiales y la red de interconexión con los televidentes. En la docencia se desempeña como profesor e investigador en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño en la UAM, Unidad Coajimalpa, desde donde maneja las siguientes líneas de investigación: convergencia digital, ficción y audiencias televisivas, industrias culturales, nuevas tecnologías de la comunicación y producción audiovisual. Alfredo Sabaj Fajardo, el universitario ante la televisión. Este colombiano y barranquillero es productor de televisión y medios audiovisuales de la Universidad del Norte y columnista de medios impresos. Tiene una especialización en gerencia y gestión cultural de Uninorte y un máster en teoría y práctica del documental creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Pamplona a través de su Centro de Estudios a Distancia y en la Universidad del Norte. Fue presidente del Comité Nacional Artístico Cultural de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, y representante de la Costa Atlántica en el Comité Nacional de Programación del Canal Nacional Universitario de Televisión. Actualmente funge como miembro de la Junta Directiva de la Agencia Nacional de Televisión en representación de las universidades de su país. Cecilia Ballina, la productora cultural. Originaria de Argentina, es subsecretaria de Producciones e Industrias Culturales del Ministerio de Innovación y Cultura del Gobierno de Santa Fe, desde donde lanza el proyecto Señal Santa Fe, un espacio de estímulo y desarrollo para la realización audiovisual de la provincia, una señal de televisión pública cultural dedicada a compartir la creación cultural en medios audiovisuales, propiciando el intercambio entre realizadores de Santa Fe y el resto del mundo, desde las múltiples ventanas de los medios tradicionales y electrónicos. Carlos Martínez Macías, conductor. Su experiencia profesional como comunicador y periodista es vasta. Ha sido desde corrector de estilo en su natal Sonora hasta jefe de redacción, pasando por reportero, redactor, conductor de noticiero, corresponsal, director de revista, jefe de información y analista político en medios locales y nacionales. Ha sido galardonado con el Premio Jalisco de Periodismo Emisario 2003, entregado por la Universidad de Guadalajara por el reportaje Arcediano, Presa de Dudas, Guadalajara, Jalisco, entre otros reconocimientos importantes como el Premio a la Trayectoria Periodística por la revista Análisis del Tiempo, Guadalajara, Jalisco. Ha impartido talleres de periodismo narrativo para diferentes medios, entre los que se encuentran la Asociación Mexicana de Editores, AME,
y el periódico Cuarto Poder de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Actualmente es director de noticias de Canal 58 Radio, entre otras actividades periodísticas. Estos son tres de nuestros panelistas que nos acompañan esta noche aquí en TV Morfosis, pero quiero decirles que hemos invitado a Silvia Merino para que nos acompañe también en esta mesa de trabajo. Silvia es una mujer que está más del lado comercial que de la televisión pública. Ella produce contenidos y transmite contenidos para 4 señales de cable en Estados Unidos. Ella tiene una señal llamada México TV, que, por cierto, con la que recientemente el Canal 44 va a empezar a difundir contenidos también en Estados Unidos. Quisimos invitar a Silvia porque ella tiene un ángulo muy distinto, una opinión muy distinta y muy diversa a lo que es, digamos, la producción que se ha hecho en medios públicos. Para Silvia es importante acabar con el paradigma que todo aquello que sale de las televisoras públicas tiene que ser aburrido. Creo que no es así, y más en este mundo de competencias que tenemos que ir sobrellevando, confrontando y haciendo definitivamente este desafío, revertirlo para poder tener esta competencia con los medios comerciales. Bueno, le voy a presentar ahora una cápsula, una breve introducción al tema que esta noche vamos a comentar. La televisión pública tendió a cometer lo que hoy parece un error, el de ser sabia y docta, el de educar desde un púlpito y ofertar contenidos para las mentes con educación y sensibilidad para resistir una ópera completa, una puesta en escena de danza clásica o ballet, teatro ruso de los años 70. Este experimento no tuvo eco en televidentes que se negaban a ser educados al llegar a sus casas del trabajo. El momento de relajación no era compatible con la oferta educadora de la televisión pública. Como resultado, el público se alejó de la misma y ahora la televisión pública se ve obligada a replantear su misión y su quehacer, tratando de encontrar un equilibrio entre cultura y mercado. Hay ejemplos afortunados como la BBC de Inglaterra, que logró hacer de su proyecto cultural una atractiva opción para sus televidentes. ¿En qué consistió este éxito? Es una pregunta que hay que responder para iniciar un debate fresco y siempre oportuno para reubicar criterios de producción, estrategias de transmisión y concepciones del televidente y sus vínculos y expectativas con y hacia las pantallas públicas. Es el desafío para la televisión pública renovarse, innovar, ofrecer cosas relevantes, distintas, para poder competir. Afortunadamente hay casos de los cuales vamos a platicar esta noche y vamos a comenzar con Cecilia para que nos cuente específicamente su experiencia que está realizando allá en Argentina. Cecilia. Bueno, buenas noches. Encantada de estar acá, aprendiendo tanto. Sí, escuchaba la cápsula y empiezo por disentir en que la cuestión quizá no es entre televisión pública y mercado, sino que hay que buscar nuevas formas de creación a partir de la propia matriz del concepto de cultura. Nosotros allí en el proyecto Señal Santa Fe partimos de pensar la comunicación y la producción de televisión en base a algunos supuestos. Primero, pensar que un medio público tiene que pensarse en términos de políticas culturales, como dijo aquí Rodrigo Gómez. Porque eso implica, primero, pelear por presupuestos, que el Estado reconozca los presupuestos de la televisión pública, así como ya han reconocido los presupuestos de los museos, que son espacios también de comunicación de la cultura. El lenguaje audiovisual aún tiene que pelear por los presupuestos en el Estado. Es decir, que hay que terminar de volver una institución del Estado a los medios públicos. Y además, porque pensar la televisión y los medios públicos desde la matriz de cultura implica pensar una forma de producción, implica pararse frente a la producción desde un concepto de cultura que creemos que hay que volver a discutir
retomamos nosotros, creo que es interesante retomar el manifiesto por una televisión cultural y de calidad que produjeron Omar Rincón y Jesús Martín Barbero y Germán Rey en Colombia, que es un manifiesto que es una base muy interesante para pensar qué puntos de ese manifiesto hemos cumplido y cuáles nos tenemos por delante por cumplir. Creo que el concepto de cultura es un punto para trabajar. ¿Por qué? Porque creo que pensar la cultura desde la televisión, que pensar a partir de ahí, producir, implica pensar en términos relacionales. Justamente es lo contrario de emitir una función de teatro que no está pensada para televisión o pensar la televisión como una ventana que reproduce los formatos de la cultura externos a la televisión, sino que es pensar relacionalmente, por ejemplo, las identidades, no como la televisión registrando esas identidades de modo de formar un mapa que reproduce las desigualdades o las hegemonías o la homogeneización de las identidades, sino pensar en términos de relaciones, justamente porque en términos de relaciones es como hoy se está produciendo la trama significante de la cultura a partir de los nuevos medios. Si los medios siempre miraron cómo se produce, cómo hay creación simbólica en el seno de lo social, los medios tienen que volver a mirar, los medios públicos, cómo esa cultura, cómo la trama de la cultura, por eso hay decenas de revistas de comunicación en América Latina que se llaman la trama de la cultura, porque justamente esa trama tiene que vivir en la imagen. Y la imagen es justamente otro punto que un poco nos hemos olvidado en esta discusión, que es pensar en la creación de la imagen. La imagen es parte del lenguaje propio del medio audiovisual. Circule, sea móvil, esté en la pantalla 1, 2 y 3. La creación de la imagen es parte de lo que nosotros tenemos que construir. Y en esa imagen también hay memoria, hay archivos, hay voces, hay distintas imágenes que tienen que combinarse. ¿Pero por qué? Porque justamente nosotros no podemos reproducir las comunidades de los iguales. Rosalía Binocourt decía ayer que me interesó mucho el estudio que planteó, porque decía que bueno, hay una tendencia a mirar lo que es igual a uno, y eso se reproduce en las redes. Entonces quizá un medio público tiene justamente que contener en sí una diversidad que convierta ese medio público en un espacio de diálogo donde puedan articularse identidades, donde pueda articularse en una imagen la trama de la cultura, la trama del tiempo, la trama del espacio y del territorio, la trama de las lenguas, digamos. Dejar de subdividir una grilla de un canal público solamente por franjas de interés, porque eso sería reproducir lo que sucede de por sí si no hay alguien que esté trabajando desde políticas culturales. Eso es un poco, a manera de una gruesa introducción, me parece lo que nosotros podemos pensar que es un lugar de partida para pensar cómo producir nuevos formatos y acercarnos a nuevas audiencias. Yo quisiera nada más preguntarte algo que me llamó mucho la atención, lo que tú dices de que sea una institución el medio público para difundir cultura. Si esto ocurriera así, la televisión pública, etcétera, no tendría que estar batallando por el presupuesto ni buscando fuentes alternas si se hiciera una política cultural de veras, ¿no? Bueno, aquí ha habido muchos compañeros de la Argentina que han planteado lo que ha significado la lucha de la Argentina por una ley de medios que reconozca primero la existencia de medios públicos, luego la existencia de presupuestos para sostener estos medios públicos. Es decir, mientras nosotros por un lado estamos viendo cómo tenemos que repensar las formas del audiovisual, llamadas televisión o llamadas circulación de contenidos por pantallas, todavía estamos peleando porque esos medios públicos tengan presupuesto. Hoy hay diversas formas de financiamiento de producción audiovisual que están dispersas, por ejemplo, en distintas instituciones. Bueno, quizá habría que ver si los medios públicos no tienen que concentrar más presupuestos para tener una política más coherente audiovisual. Claro, muy bien. Alfredo, eso sería en un mundo, digamos, feliz, el que los medios públicos contaran con todos los recursos que necesitaran para hacer su función. Pero no es así. Entonces tenemos que ir a mejorar contenidos. Así es, pero tenemos que agregar, creo yo, una variable a la ecuación. Venimos repitiendo desde ayer y desde hace mucho tiempo
le hemos puesto apellidos a la televisión: televisión pública, televisión privada, televisión comercial, televisión no comercial, que en últimas son apellidos que obedecen a necesidades ideológicas, comerciales e incluso académicas de clasificar. Pero la televisión es televisión, y la televisión necesita televidentes, porque televisión sin televidentes no tiene sentido, pasa a ser una suerte de favorecimiento del ego, de que produce un contenido que es muy interesante, intelectualmente poderoso, pero que en últimas sin televidentes no tiene sentido. Le estamos preguntando al televidente qué quiere, estamos contando con el televidente cuando estamos organizando nuestras parrillas, cuando estamos generando formatos, estética y estructuras, nos estamos poniendo en el lugar de ese que está de aquel lado de la pantalla. Allí este tema de TV-Morfosis que nos congrega este año, que tiene que ver con la convergencia, y tal como nos los comentaba en uno de los paneles de la tarde el colega chileno sobre la posibilidad que las redes sociales permiten de tener una retroalimentación y una interacción efectiva con ese televidente que está consumiendo el producto audiovisual para determinar si está satisfaciendo o no sus necesidades, puede convertirse en una estrategia interesante para que desde la televisión pública, entendiéndola ahora con el apellido que para todos nos hace recordar el concepto común, para que la televisión pública descienda de pronto de ese pedestal en donde una concepción de cultura anquilosada, poco movible, medio decimonónica, hasta medieval, ha terminado por esta concepción de cultura llevarla igual a la percepción del televidente. Y el televidente entonces se aleja de la televisión pública y de tanto contenido pertinente, interesante y atractivo que tiene la televisión pública, porque ya hay cierto estigma de que la televisión pública está concebida para una cierta élite intelectual que no piensa ni responde a las necesidades del televidente. Yo particularmente creo que en la medida en que desde la televisión pública todos hagamos un mea culpa, pensemos más en el televidente, lo involucremos más en las cadenas de producción, pensemos más como él, vamos en últimas a construir un diálogo de verdad efectivo en el que como realizadores vamos a poder ofrecerle a ese televidente lo que el televidente está esperando, por supuesto, con una lógica de contraprogramación a lo que la televisión comercial le ofrece, porque si en últimas en la televisión pública vamos a repetir lo que hace la televisión comercial, que tiene mucho más dinero y mucho más recursos para hacerlo, pues tampoco es que estemos proponiendo algo distinto. La intención en últimas es que desde la televisión pública podamos acercarnos al televidente, entenderlo, dialogar con él, valernos de las redes sociales y de la convergencia para ello, bajar entonces un poco de ese cierto púlpito en el que, pues, sobre todo para mal, ha estado concebida la televisión pública durante mucho tiempo, y entender que la misma noción de cultura es dinámica y cambiante y que la televisión pública debe adaptarse a esos cambios. ¿Y qué hacer, Alfredo, para acercarnos a la televisión? Me refiero, déjame no ponerle apellidos, la televisión como tal. ¿Qué hacer para acercarnos al televidente que ha dejado de ser espectador para ser interactuante con la televisión? ¿Hay que poner una escalera al púlpito? Yo creo que hay que bajar del púlpito, ¿no? Tampoco es que pongamos una escalera para que entonces el televidente se acerque a nosotros, porque esa vuelve a ser una posición un poco eurocéntrica que tampoco funciona. Creo que estamos viviendo un momento muy particular y muy coyuntural en el desarrollo de la industria televisiva, porque a partir de esta época de convergencia, de la multiplicidad de pantallas que existe, de que ya el zapping no es solamente con los canales, sino también con las pantallas, tal como lo comentábamos ayer en uno de los paneles, si no redefinimos, si no reconceptualizamos la televisión pública, la misma va a quedar convertida en una isla, y una posibilidad para acercarnos al televidente está, entre otras cosas, en aprovechar las posibilidades de convergencia que dan las redes sociales y la interacción. Y este estigma que has dicho tú de esa producción cultural, etcétera, aburrida, etcétera, ¿es real o es eso nada más? Yo comparto lo que mi compañera de panel ha dicho, y es que, y que incluso se enunciaba muy bien en la cápsula introductoria, en que se han tomado ciertos objetos culturales,
ciertos hechos culturales o hechos de la cultura y se han querido traspasar a la televisión sin entender que la televisión tiene sus propias estéticas, sus propias lógicas y su propio lenguaje, y que no todo lo que funcione como hecho cultural propiamente va a funcionar como hecho televisivo. En la medida en que se pueda traducir bien ese hecho cultural, esa acción cultural, a un hecho o acción televisiva, funcionará como producto televisivo, pero hay que pensarlo como producto televisivo. Muy bien, y de esto nos puede hablar bastante Silvia Merino, en la experiencia que ha tenido en Estados Unidos al precisamente enviar estos contenidos interesantes que son producto de una televisión precisamente pública. Silvia. Exactamente, mira, yo te voy a contar un poco mi experiencia. Nosotros somos un canal que surgió en Latinoamérica, en Perú, y juntamos, reagrupamos la programación de los diferentes canales de televisión de Latinoamérica y la llevamos a Estados Unidos. Tenemos 20 años ya en Estados Unidos como un canal de cable, estamos en todas las plataformas, en todos los sistemas de distribución, en todas las ciudades. Y nos dedicamos a estudiar la audiencia y a identificar cuáles eran los gaps que existían en el momento. Y a raíz de esto creamos 5 canales de televisión más. Uno de ellos es un canal mexicano, dirigido netamente al mexicano migrante. Entonces tú me dices, está bien, pero los mexicanos ya están servidos porque en Estados Unidos hay cadenas de televisión muy grandes con programación mexicana. Sí, pero es televisión completamente comercial. Y si bien nosotros estamos en el ámbito comercial, decidimos buscar una alternativa. Y en esa alternativa la encontramos en las estaciones de televisión educativas de México, de las diferentes regiones, en donde fuimos, hablamos con ellos y buscamos los programas más, si tú quieres, light de contenido, por llamarlo de alguna manera. Porque hay algo que es muy cierto. La persona en Estados Unidos y en todas partes del mundo trabaja mucho. Y cuando llegan a su casa y prenden el televisor, lo que quieren es entretenimiento. Ya no quieren pensar más. Quieren liberarse de todas las presiones y de todas las cosas que han tenido en ese día a día. Pero en ese entretenimiento no es justo que tú les pongas programas malos, programas que no aporten absolutamente nada. Entonces, encontramos esta fórmula con las televisoras educativas que tuvimos mucha recepción porque primero comenzamos, como te digo, con los programas, entre comillas, light, que no sean muy culturales, los llevamos a Estados Unidos, efectivamente la gente inmediatamente te comienza a retroalimentar y te dice si me gusta, no me gusta, porque no esto, y comienzan a darte una línea, y con esa respuesta nosotros regresamos a las televisoras locales para ajustar un poco los contenidos y llevarlos a Estados Unidos. Muy bien. ¿Y qué has encontrado? Digo, porque hablas de programas light, etcétera, pero también me has dicho que son programas muy bien producidos, con buen contenido. ¿Qué has encontrado? He encontrado programas muy interesantes, por ejemplo los del Canal 44, sin ir muy lejos. Ellos, a pesar de ser un canal universitario, tienen programas muy interesantes sin ser densos. Son programas que yo te garantizo que si tú los sacas del entorno en el que están y los ponen en una televisión comercial, tienen un rating fabuloso. Yo no te voy a mencionar exactamente el nombre del programa, pero han encontrado una buena fórmula y así han encontrado en diferentes lugares del país. Por ejemplo, en Chiapas hicieron una telenovela que se llamaba Puro Corazón, Todo Corazón, Dame Corazón. Perdóname, pero me olvidé del nombre. Era una telenovela con una historia de amor, como la clásica de la telenovela, que en el primer capítulo los dos protagonistas se encuentran, se ven, se deslumbran, se enamoran, se separan y no se vuelven a encontrar nunca más hasta el final. Y en el camino tienes toda una trama de historias, de sentimientos, de tramas, de subtramas, protagónicos, antagónicos y personajes. Y esta telenovela ellos la hicieron en una zona rural de Chiapas, donde hay muchas, donde había mucha violencia de género,
que es una realidad que tiene el Estado en estos momentos. Entonces, a través del personaje, que si no me equivoco se llamaba Malú, ella le enseñaba a través de su experiencia a las personas que estaban alrededor de su comunidad qué era lo que tenían que hacer para defenderse sobre esta violencia de género, pero sin ser un programa, digamos, de leyes en que tienes una persona que te lee y te dice cuál es la fórmula que tienes que hacer, ir a la comisaría, no, sino a través de historias reales muy bien hechas, una telenovela que duró 50 capítulos. Muy bien, yo más adelante me gustaría que profundizáramos en esto a propósito de estigmas, ¿no? Porque sé que la respuesta va a ser más amplia, pero brevemente te pregunto, la televisión comercial, hablar de televisión comercial es sinónimo de cosas malas y hablar de televisión pública es sinónimo de aburrido. No. No necesariamente. Hay que buscar la combinación perfecta. La televisión comercial también tiene muy buenos programas, pero no nos olvidemos también que la televisión es un negocio, ¿no es cierto? Tú inviertes dinero y necesitas que ese dinero te reditúe. Entonces, las televisiones comerciales, si es que no encuentran esa fórmula de medir el rating para ir a los anunciantes y recuperar el dinero y pagarle a todas las producciones, quiebran, no funciona. Muy bien, ahorita regresamos con el tema y Alfredo también le voy a preguntar sobre lo mismo, pero quisiera retomar algo que compartimos aquí, Alfredo y un servidor. Él habló de un púlpito, yo hablé de escaleras. Yo te pregunto, André, ¿qué es lo que ha faltado para escuchar a la gente, a los ciudadanos, etcétera, a la hora de modificar, innovar, elaborar nuestras parrillas, etcétera, de programación? Claro, esa es una pregunta clave. Hay varios matices que me gustaría comentar ahorita, voy a tocar varios de esos temas. Primero quisiera nada más celebrar esta ocasión, porque yo en lo personal creo que comparto eso con todos los demás. Estoy muy entusiasmado por la calidad de la plática que hemos tenido aquí. Entonces también me quedo con muchas preguntas y no sé si tengo respuestas para muchos de estos cuestionamientos. Y bueno, la idea es que platiquemos al respecto, ¿no? En ese sentido, efectivamente, te lo digo como investigador y también ahora como defensor de televidente, no ha sido sencillo encontrar una manera de entrar en diálogo, digamos, con los televidentes, para empezar. Ese es un punto fundamental. Regresando un poquito más, creo que también es muy relevante no reproducir algunos estereotipos y algunas disyuntivas, digamos, que nos sirven poco respecto a la televisión comercial, a la televisión pública, a la televisión universitaria. Y especialmente ese estereotipo de que la televisión pública esencialmente es aburrida, porque no es cierto. De hecho, si pensamos en uno de los paradigmas, digamos, dominantes de la televisión pública, la BBC, que desde 1922 empezó como radio, por supuesto, pero empezó a experimentar, pues ha hecho de los mejores programas que tenemos y que no son aburridos para nada. Hoy día está exportando formatos, en fin, por supuesto están en crisis. En Europa varios sistemas públicos están en crisis porque hay una crisis económica muy seria, etcétera, ¿no? Esa es una cuestión. La otra es, ya Silvia lo decía, el papel de la investigación cuantitativa y cualitativa para conocer qué es lo que los públicos, las distintas audiencias emiten, opinan respecto a los contenidos mediáticos. Es una vía muy relevante, pero no es propiamente entrar en diálogo con ellos, no necesariamente. Hay otras maneras. Efectivamente la convergencia abre la oportunidad de tener un tipo de intercambio muy interesante, pero yo no sé, de hecho no tengo un ejemplo claro todavía, creo que no existe, de un verdadero diálogo con los televidentes. Y ese es un punto central. ¿Por qué? Hay muchas razones por las cuales sucede esto. Una de ellas es que es extremadamente complejo, de hecho, en términos de darle el peso adecuado a cada una de las sensibilidades que se expresan respecto a los contenidos televisivos. Hay quienes quieren que una historia eventualmente termine de una manera, hay quienes quieren que termine de otra, hay quienes prefieren el horario en determinado momento, en fin, hay un montón de peticiones, de quejas, y es difícil atender a todas, especialmente si tenemos un diseño institucional que sigue siendo extremadamente vertical en su vocación. Es decir, los televidentes, las audiencias no necesariamente se toman en cuenta en términos de este diálogo. Están presentes en la imaginación de los productores, de los escritores, de los distribuidores, ya sea como consumidores, como ciudadanos, como prosumidores,
pero no necesariamente en este diálogo, ¿no? Entonces, habría que revisar los términos en los cuales se establece este diálogo. Me parece que la figura de las mediaciones, en el sentido de la Defensoría del Televidente, por ejemplo, hay otras modalidades, es una de tantas maneras de entrar en diálogo con los televidentes. Y en ese sentido en México creo que hemos avanzado y vamos en una buena dirección. Sin embargo, todavía no queda muy claro exactamente qué es lo que va a hacer y qué pueden hacer las instituciones mediáticas para atender de manera efectiva las demandas de los televidentes. Sí, el asunto no es escucharlos, o por lo menos no, digamos, en esa amplitud que tú comentas. Entonces, ¿cómo tomar el pulso para hacer estas parrillas? Yo creo que una combinación de investigación cuantitativa cualitativa más este tipo de intervenciones en donde la gente pueda establecer y decir muy claramente qué es lo que quiere es una modalidad posible. Ahora, y eso también tiene mucho que ver con... Me voy a adelantar un poco al tema de la convergencia porque creo que es importante y creo que aquí es donde se abre una nueva posibilidad. Recientemente hicimos un estudio en el cual estuvimos entrevistando, hicimos también una encuesta con televidentes de Canal 22, que por cierto los televidentes de Canal 22 son también televidentes de Canal 40, son televidentes de Canal 2, de Canal 4, de Canal 5, es decir, hay un circuito mediático en el cual los televidentes viajamos y dependiendo de nuestros intereses pues nos estacionamos en unos o viajamos en otros, ¿no? Esta es una cuestión muy importante. No es que existan los televidentes de la televisión pública y los de la televisión comercial, ¿no? Eso es una división que por supuesto que no existe. Entonces, una cosa que encontramos que me pareció muy interesante al preguntar a los televidentes respecto a esta gran oferta de información que hay en la red, cuáles son los sitios que más visitan y sobre qué son los temas o sobre los temas que más les interesan, el resultado arrojaba algo muy revelador y es que en términos generales, y esta encuesta no es representativa de todo lo que pasa en México, pero sí de este universo de trabajo, los televidentes, de hecho, el universo de sitios de internet que ellos estaban visitando es muy reducido. Es decir, los televidentes están optando por los sitios y los portales de las grandes televisoras, ¿sí? Es decir, contenidos producidos también por las majors, por supuesto, en menor medida por las televisiones independientes, autónomas, públicas, etcétera, pero sí hay una fuertísima dominancia, digamos, de las majors en esta misma lógica. Es decir, los televidentes también están formados en sus hábitos de consumo a una pauta que ha establecido, y en el caso de México, una pauta que ha establecido la televisión comercial. En ese sentido, hay un condicionamiento muy severo y muy serio en relación a lo que la gente pide. Entonces, hay que poder matizar efectivamente y poder valorar y categorizar qué es esto, qué es lo relevante de lo que la gente pide. Muy bien, André. Cecilia, el asunto de producir contenidos culturales supone crear, supone hacerlos con talento y esto, por supuesto, también cuesta. ¿Cómo sobrellevan esa carga de talento, por ejemplo, las televisiones o los espacios públicos? Yo quiero, sí, creo que ese es un problema, el de los presupuestos públicos, pero me parece que tiene que ver con cuáles son las agendas de los medios públicos. Porque me parece que retomando esta cuestión de decir, bueno, en una agenda, en una grilla de un medio público van a convivir formatos de distinta intensidad, digamos, formatos más ligeros, de baja producción, formatos de alta producción y de mayor costo de producción, es decir, también ahí hay una serie de decisiones. ¿Cómo tomamos esas decisiones? Yo quiero contar un ejemplo que me parece que puede ilustrar, porque creo que justamente puede servir para distinguir. Creo que nosotros, por ejemplo, producimos cosas que tienen mucho humor y que salen al territorio y fiestas populares y no todo es denso. Y cuando hablo del concepto de cultura, justamente es amplio y gozoso y participativo. Pero sí me parece que hay zonas de la cultura, de la sociedad, de los debates, que sí tienen que hacerse cargo los medios públicos, porque tiene que ver con el concepto de democratización, de igualdad, de inclusión, de ciudadanía. Por ejemplo, en la Argentina, ustedes saben, hubo juicios a los represores de la última dictadura. En el primer juicio que se hizo en el año 1985, las cámaras de la televisión no pudieron entrar. Se transmitían imágenes sin sonido. 30 años después, cuando se hacen los nuevos juicios, vuelve a ser complicado para los medios entrar a los tribunales. Es decir, ese espacio
había que visibilizarlo, había que abrirlo a la ciudadanía porque la gente que entraba a ese recinto era reducida. Y eso era una conquista democrática de la sociedad argentina de 30 años de lucha. Entonces, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, esos juicios se transmitieron en Internet, completos. ¿Qué pasó? Porque los medios podían tomar unos minutos nada más y volvía a ser una cosa encriptada, cerrada, que reproducía un par de imágenes y todo no se comprendía demasiado. Se transmitía online. Empezaron a haber un montón de preguntas de jóvenes que no entendían tampoco, porque esa transmisión le faltaba contexto, le faltaba una narración. Entonces nosotros produjimos, luego de la transmisión online, un ciclo que ponía en contexto, que podía explicar eso. Entonces, ahí para nosotros es un ejemplo de convergencia. Y es un deber de un medio público. Es decir, la televisión comercial no se ocupó de eso. La televisión, incluso pública y privada, reproducía imágenes un poco a las apuradas. Entonces, quizá un medio público es el que tiene el tiempo para reflexionar y ver allí donde hay algo que tiene que ver con las imágenes de la sociedad que puede ampliar y servir a la construcción democrática. Alfredo, habíamos quedado pendientes, bueno, te iba a preguntar sobre este estigma de la televisión comercial y pública. Y también te quiero preguntar sobre el transmedia y la convergencia, ¿en qué contribuye a mejorar precisamente estos contenidos? No solamente hablar de televisión comercial y pública, sino que también se habla de televisión buena y televisión mala. Claro. Si nos ponemos a filosofar, dicen basura también a veces. Si nos ponemos a filosofar, nos da aquí la séptima TV-morfosis y todavía estamos tratando de ponernos de acuerdo en qué es lo bueno y qué es lo malo. Okay. Pero tratando como ya digamos que todos estamos de acuerdo en qué es lo bueno y qué es lo malo. Decir entonces que toda la televisión pública es buena y que toda la televisión comercial es mala es un crasísimo error. Es un enorme error que lo que hace es que nos aleja del televidente. Yo recuerdo en ese sentido un caso que comentábamos hace unos minutos de televisión comercial en Colombia, de un programa de hace muchísimo tiempo, un programa ligero de variedades, en donde iban con payasos a las calles, en donde había huecos en las calles, a medir el hueco, la profundidad del hueco y hacer una gran fiesta alrededor del hueco, y si pasaba un año y el hueco no lo habían tapado, le llevaban torta de cumpleaños al hueco y le celebraban el cumpleaños al hueco. El programa terminó generando que las autoridades le pusieran la atención pertinente y incluso se iba a celebrar que el hueco había desaparecido. Y estamos hablando de un programa de televisión comercial que marcaba bien en el rating, pero que tenía unas lógicas de vender, de producirle recursos al negocio de la televisión comercial, pero que en últimas estaba cumpliendo con un determinado servicio social. Así como podemos encontrar en la televisión pública muchos contenidos que en últimas, dependiendo también de los contextos políticos en donde se desenvuelva este ejercicio de televisión pública, terminan estando no al servicio de un ejercicio democrático, lógico y necesario, sino al servicio de la perpetuación de determinadas maneras de entender el poder, o al servicio panfletario de cómo le haya ido al gobernante de turno, y tampoco. Entonces, quitándonos otra vez los apellidos, creo que, y comparto lo que comenta el defensor del televidente, que es una tarea maravillosa, sufrida, ¿no? No le quiero preguntar a qué horas pasan el programa. Ahorita me comenta. Porque ¿Cuál programa? ¿Cuál? Peor. De donde yo vengo, los programas de la Defensoría del Televidente los transmiten los sábados a las 7 de la mañana. Y eso pasa. Entonces, el horario cultural. Pero es cierto lo que comenta mi compañero de panel, en que es difícil, es complejo llegar a entender, llegar a lograr ese diálogo con el televidente, pero hay que buscarlo. Hay que insistir en ese diálogo a partir de investigación y a partir de las redes sociales. No deja de ser cierto que hay fenómenos virales que han salido de las redes sociales, que han terminado por influir en determinadas parrillas y contenidos, en que
de pronto, por ejemplo, hoy el tema era un rap que le hicieron a Obama y hace un tiempo era la canción esta coreana que es famosa, y en últimas ya existen contenidos audiovisuales de las grandes majors norteamericanas que incluso se han basado en fenómenos virales de medios. Por lo tanto, en fenómenos virales, perdón, de redes sociales. Por lo tanto, yo creo que las redes sociales y esa posibilidad de interacción hay que mirarla con cuidado. Obviamente no es el único camino y los caminos son complejos, pero en últimas es necesario abrir la posibilidad de que esos caminos existan. Bien, para seguir con esta lógica de estigmas, etcétera, Silvia, yo quisiera preguntarte, a veces se cuestiona el asunto de la televisión comercial al considerarse casi como obsceno que busque ganar dinero. Sí y no, porque esto es una industria, la industria del entretenimiento. Entonces, las televisoras culturales y las televisoras públicas consiguen recursos de los estados y de otras fuentes. Las televisoras comerciales tienen que ellas mismas conseguir su propio sustento, si no dejan de existir. Entonces, uno tiene que buscar la medida para subsistir sin llegar a tener contenidos pésimos, malísimos, y que lo único que te busquen es el rating. Yo en eso no creo, porque además esas son visiones muy cortoplacistas, porque el televidente se va a terminar aburriendo y se va a terminar yendo, porque va a decir esto, qué cosa, y en un momento que te dicen, se desencantan, se aburren y dicen, no, esto insulta mi intelecto, y buscan algo más, ¿no? Ahora, encontrar la medida correcta, ¿no? Esa es la parte difícil. Es cómo encontrar esos contenidos para que funcionen en una televisión comercial y que a su vez aporten algo. Definitivamente. En el caso de André, yo creo que y su tarea, esto de defender al televidente, nos gustaría que nos compartieras un poquito más de esta experiencia. Sí, ahorita sí, por supuesto, con mucho gusto. ¿Todos queremos dinero? Nada más quería comentar Adelante. y abundar un poco respecto al anterior, porque también aquí el colega de Colombia comentó un punto muy importante, bueno, de hecho los tres, pero quiero rescatar el problema de la calidad y lo que entendemos como la calidad televisiva, que de hecho es interesante, la hemos estado refiriendo de distintas maneras aquí en el foro. Se habla de que lo importante es la historia y evidentemente tiene que ser una muy buena historia. No está muy claro exactamente qué es una buena historia y qué es la calidad televisiva. Esa es una discusión absolutamente trascendental y clave que tenemos que darla, y creo que una de las obligaciones de los medios públicos, especialmente la televisión pública, es abrir ese debate de qué es la calidad en la televisión, porque hay muchos géneros y formatos. Los formatos o los géneros no son buenos o malos, hay buenas producciones, hay buenas historias, pero ¿por qué son pertinentes en determinado contexto? ¿No? ¿Por qué una televisora pública va a invertir los pocos recursos que tiene en una historia, en un formato, en un reality show, en oposición a otros? ¿Por qué sí? ¿Con qué criterios? Eso hay que discutirlo y hay que dejarlo muy claro. La reforma de ley, por ejemplo, que se plantea, busca de alguna manera poner eso muy claro, y esto es, creo, me parece absolutamente central. Ahora, en relación a la Defensoría del Televidente, básicamente el trabajo es una intervención, digamos, de mediación con los televidentes, básicamente tratar de abrir un espacio, más bien abrir un espacio, que lo abrimos hace 5 años, para que los televidentes se comuniquen, ya sea vía internet o vía telefónica, porque sí, en México, ustedes saben, solamente 30, si bien nos va, 30% de la gente tiene acceso a internet y los demás no, y la gente sigue llamando por teléfono, ¿no? Entonces, nos hablan sobre sus peticiones, gustos, quejas por los horarios, quejas por cuestiones técnicas que son absolutamente fundamentales para la calidad, ¿no? La calidad técnica es absolutamente central. Nos hablan para quejarse sobre la pertinencia social de determinados contenidos, con afanes de censura, por supuesto. Nos hablan también sobre cuestiones meramente estéticas, y la idea es llevar esto a un comité de ética, el Canal 22, y que ellos en función de eso puedan tomar decisiones informadas en la relación de la generación de su programación, ¿no? El desafío, pero termino con esto,
es exactamente cómo le van a hacer para poder traducir todas estas demandas en un programa, digamos, institucional de adquisición de programas, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, André. Pues estamos llegando a la parte final ya de este panel, este programa, y vamos ahora a las conclusiones. Tenemos poquito más de 2 minutos y medio para terminar, así que comenzamos con Cecilia. Bueno, yo retomo lo que vos planteás como desafío, porque me parece que desde las televisoras públicas tenemos varios puntos a partir de los cuales empezar a conversar de qué tiene que ocuparse una televisora pública, porque seguramente tiene que ocuparse de crear más ciudadanía, claro, de transmitir valores, claro, de pensar en términos de inclusión, de igualdad. Es decir, hay algunos temas que no podemos eludir. Claro. Yo quería contar rápido un trabajo que nosotros estamos encarando ahora, que estuve comentando con algunos acá compañeros, que es un experimento, y me alegra haber escuchado que varios ponentes hablaron que una de las funciones de la televisión pública también es tener un espacio, un departamento, un área donde se experimenten, claro, a modo de laboratorio formatos, porque como decía Arlindo Machado, por más que las novelas comuniquen y generen cohesión y los noticieros informen, necesitamos crear otros formatos de la televisión pública. Entonces, me parece que los espacios de investigación y de laboratorio en los medios públicos son importantes. Nosotros vamos a hacer una experiencia que es generar un proyecto de convergencia en producción. Es decir, generar participación en una web sobre un tema que en este caso puntual es los 30 años de democracia que se cumplen en la Argentina el año que viene. Generar una web participativa que tiene una aplicación que va a permitir en un mapa de Santa Fe que los usuarios se graben y envíen eso a la plataforma. Y eso va a alimentar el ciclo de televisión. O sea, eso se hace en paralelo, es como una experiencia de participación, de convergencia, pero no posterior, digamos, opinando sobre el ciclo, sino en paralelo, y uno y otro va a alimentar el portal y el ciclo de televisión. No conocemos muchas experiencias de esa participación en producción, nos parece que es interesante abrir ese camino, generar ese laboratorio de participación, porque bueno, ahí digamos se abre un espacio que me parece que tenemos que explorar, porque de algún modo las redes funcionan también y tenemos que reconocerlo un poco opinando sobre lo que seguimos haciendo, ¿no? Y entonces abrirlas a un momento previo. Ese me parece que es un desafío que tenemos por delante. Muy bien, gracias Cecilia. Alfredo, tus conclusiones. Mis conclusiones es que no puede haber conclusión. Toca concluir porque TV Morfosis está concluyendo y porque los tiempos en televisión son estrictamente crueles. Pero no podemos concluir, este debate tiene que continuar, no podemos desfallecer. Apenas estamos comenzando. No, claro, no podemos desfallecer en seguir pensando todo el tiempo a la televisión y sobre todo pensar en el televidente. Porque todos los que pensamos la televisión, la discutimos, trabajamos en ella, armamos políticas regulatorias, la hacemos, en últimas también llegamos a la casa cansados, a quitarnos los zapatos, a tirarnos en la cama y a buscar distraernos, entretenernos, llenarnos de cosas distintas cuando encendemos el televisor. Tenemos que continuar pensando la televisión permanentemente. Tenemos que entender que los tiempos que vivimos influyen directamente en la televisión que estamos consumiendo y cómo la estamos consumiendo. En que no somos los mismos televidentes ni es la misma televisión a la que nos estamos enfrentando. Y que tenemos que hablar, televidentes y televisión, para poder llegar como a acuerdos que nos satisfagan a ambas partes. ¿Es un diálogo complejo? Sí. ¿Que los caminos no están claros? No están claros. Pero no podemos concluir en buscar esos caminos. Aquí nos planteaba Cecilia un buen experimento, como ella llamaba, para producir, pero supongo que existen otros caminos también, otras puertas. Sí, y por ejemplo, hay ligas de televidentes, incluso asociaciones de padres, buscar la participación de la comunidad a partir de emisoras comunitarias, bien sea de televisión o de radio, propender por espacios de discusión, por foros. Hasta incluso me atrevería a formular la inquietud que en la cuarta versión de TV Morfosis versara sobre el televidente. Es decir, abramos los espacios para discutir y pensar al respecto, para dialogarlos.
Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Silvia Merino, sus conclusiones. Bueno, tu comentario, porque ya dijo Alfredo que no hay conclusiones. No, no hay conclusión, pero mi comentario es que yo no creo que podemos encasillar a la televisión comercial como mala y a la televisión cultural como buena. Eso creo que no es. Las dos televisoras tienen estructuras de negocios distintas y ambas necesitan recursos para operar. Yo creo que sería muy interesante que exista una fusión, un matrimonio entre las dos para crear muy buenos contenidos que puedan llegar de una manera positiva al televidente. Sí, dices que hubiera un matrimonio. ¿Qué tipo de relación hay ahorita? ¿Son parientes alejados? ¿Son parientes peleados? No, porque fíjate que yo tengo un pseudo matrimonio así, porque yo, si bien soy un canal comercial en Estados Unidos, yo dentro de la señal transmito contenidos de televisoras educativas y culturales. Se puede, vamos. Claro, nosotros lo estamos haciendo hace 20 años. De acuerdo, muy bien. André, tu comentario final. Bueno, hay una serie que tuvo mucho éxito en Canal 22 que se llama In Treatment, en tratamiento, que originalmente es de HBO, y es un programa de excelente calidad y tuvo un exitazo, ¿no? Y pasó por Canal 22 y creo que responde a muchas de las expectativas y obligaciones de la televisión pública. A mí me parece que es relevante este foro por muchas cosas, entre otras, porque estamos discutiendo sobre la televisión en la televisión. Ese es un logro importante, porque estamos compartiendo no solamente con académicos, sino también con los televidentes ideas que son muy relevantes para todos nosotros. Y en ese sentido, es por eso que era, por ejemplo, en Canal 22 muy importante tener un programa como Defensor o Defensoría del Televidente para poder platicar de todas estas cosas, decidir cuáles son y deliberar respecto a los temas que son relevantes para la televisión y especialmente para la televisión pública. Evidentemente, de eso estábamos hablando anteriormente respecto a los derechos de los televidentes, ¿no? Entonces, tenemos que seguir con esta conversación. Creo que este foro ha sido un avance enorme. Yo, como decía hace rato, me quedo muy estimulado por las temáticas y por la calidad de todos los ponentes. Y bueno, espero que continuemos con la conversación. Bueno, todavía nos quedan un par de minutos y yo quisiera aprovechar porque el tema central de TV Morfosis era convergencia, escenario para una televisión interactiva. ¿Advierten ustedes en esta fase que estamos viviendo de la transmedia alguna oportunidad, digamos, para ayudar a escuchar mejor a los ciudadanos y para que los contenidos mejoren? Alfredo. Yo sí creo que estos tiempos que vivimos, como lo comentaba, en que esta espectacular ascensión de lo que no solo yo, sino varios llamamos la democracia audiovisual, de que estamos rodeados de pantallas y que tenemos la posibilidad de que nuestra voz se sienta un poco más que antes sobre lo que estamos recibiendo a partir precisamente de esta posibilidad de la convergencia. El televidente se hace mucho más necesario en el proceso. El televidente no está nada más sentado consumiendo, es que ojalá el televidente, el que está en la casa viendo, fuera un poco más consciente del enorme poder que tiene con el control remoto. Es que el control remoto no es solamente un elemento de comodidad para desde la cama, descalzo, cambiar los canales. Es que con el control remoto se está decidiendo. Y esas decisiones están influyendo directamente en la televisión, influyendo directamente, porque ninguna televisión comercial, no comercial, te va a repetir un formato o un contenido que no sea premiado con el rating. Porque, seamos sinceros, el rating todos lo vemos. La televisión pública quisiera tener el rating que tiene la televisión comercial, así se queje todo el día de que lo miden por el rating. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que en la medida en que el televidente sea crítico, reflexivo, sea consciente del poder que tiene con el control remoto, interactúe, participe y dialogue y se pueda valer de las redes sociales para que su voz y su opinión tenga una mayor trascendencia, va a mejorar la televisión. Mejores televidentes hacen una mejor televisión. Pero la televisión pública, adelante Cecilia. Yo creo que de todas maneras es un desafío para los productores de televisión generar lógicas nuevas de producción, porque claro, por más críticos que sean los televidentes, si no encontramos dinámicas de producción que abran un espacio nuevo, todavía desconocido, donde esa convergencia sea de nuevo tipo,
vamos a hacer realidad, no sé, el sueño de Humberto Eco que planteaba para una guerrilla semiológica, sueño con llegar desde una televisión a cada uno de los televidentes. Eso es lo que pasó. Ahora lo que tenemos que hacer desde los medios públicos es generar dinámicas nuevas de producción para encontrar en esa convergencia un nuevo modelo. Todavía me parece que es lo que tenemos que construir. Hay una dinámica, hay una posible dinámica dialógica en lo que comenta Cecilia, que es muy importante. Si tratan ustedes de imaginarse qué sintieron cuando terminaron de ver el mejor programa, los mejores programas televisivos que ustedes hayan visto, qué sintieron y qué desean los días posteriores, es probablemente un programa igual o mejor. O sea, los buenos programas de televisión son educativos en ese sentido. Establecen estándares de calidad, establecen estándares de pertinencia. Eso es fundamental. Y por último, la otra cosa es que uno de los temas más recurrentes en la Defensoría de Canal 22 es que muchos televidentes en México se quejan porque Canal 22 no llega a sus estados. Eso es algo muy elemental que tendríamos que trabajar, por supuesto, en conjunción con la convergencia, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Cecilia, Alfredo, Silvia, André. Gracias por participar en este panel. Y bueno, terminamos. Yo nada más quisiera concluir con una reflexión, como siempre lo hago. En el caso, por ejemplo, de la televisión pública, nos queda claro que se puede hasta conseguir rating en la televisión comercial, produciendo desde lo público, se puede. Y en alguna ocasión un colega periodista me reclamaba, cuando tuve la oportunidad de dirigir los medios informativos de la Universidad de Guadalajara, me decía, qué chiste hacer periodismo con recursos públicos, me dijo. Yo lo que le contesté es lo siguiente: si vas a usar recursos públicos, lo menos que puedes hacer efectivamente es periodismo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por acompañarnos en TV Morfosis. Y el dinero no es malo. Tercer Foro Internacional de Televisión. TV Morfosis. Convergencia. Escenario para una televisión interactiva. La evolución ha comenzado.